Venga, pues vamos a por ello. Hoy es día 16 de julio del año 2026 y hoy vamos a hacer un poquito de filosofía, ¿no? Un poquito de filosofía de la especulación. Eh, Estamos hartos en la sociedad actual de escuchar que los especuladores son los culpables y los causantes de todos nuestros problemas, que la subida de todos los precios recae sobre sus hombros y que es precisamente por su responsabilidad por la que estamos sufriendo todos los inconvenientes que estamos sufriendo en materia económica, financiera, también inflacionaria y también en materia de deuda dentro de Europa y en concreto dentro de nuestro país, de España, ¿no? Entonces, simplemente quería hacer una serie de aclaraciones. Si estás de acuerdo conmigo, fantástico, me lo puedes hacer saber. Y si no estás de acuerdo conmigo, por favor, ahí sí te lo pido como un favor personal, que me lo hagas saber, me lo dejes en comentarios para que podamos, bueno, hablarlo. Y si resulta que el que está equivocado soy yo, pues por supuesto, que me des la oportunidad de retractarme y de dar marcha atrás. Pero para mí es muy evidente que la especulación no solo no es, o los especuladores no solo no son los responsables de todos los problemas económicos y financieros que recaen sobre España y sobre el resto de naciones europeas, sino más bien todo lo contrario. Es por causa de no existir suficientes especuladores en todas las naciones europeas, por lo que las naciones europeas sufren, entre otras muchas causas, por supuesto, sufren estos problemas económicos. ¿Vale? Entonces vamos con ello. Básicamente, entiendo que todos los que estéis aquí conocéis o habéis escuchado alguna vez al profesor Miguel Ancho Bastos, el cual, bueno, para mí es un referente por la manera en la que se expresa y comparto muy profundamente algunas de las ideas que comparte. Pero un día decía una idea que desde el momento en que la escuché ya me chirrió en la cabeza. Me costó entender la lógica que había detrás de esa afirmación, ¿no? Y, y según he ido reflexionándolo más, me doy cuenta de que realmente es todo lo contrario de lo que decía Bastos, ¿no? ¿Qué decía Bastos? Bastos decía en una charla, no sé si es en una charla en la Universidad de Paraguay, si no recuerdo mal, muy interesante en la que oponía el capitalismo frente al socialismo, en la que toda la sala se decantaba más por el lado socialista y él con argumentación fue capaz de convencer a la mayoría de la sala y es una charla fantástica. Pero había un momento en el que decía que no había ninguna relación entre el tamaño y el poder que tenía el estado en el que vivías con luego tener más beneficios en tu vida diaria, en tu día a día. Y entonces ponía el ejemplo de un chino que dice, bueno, oye, que yo soy ciudadano del gran imperio chino de Oriente y por tanto me tienes que dejar pasar delante en la cola. Y si bien es cierto que esto no pasa, yo no puedo considerar sino lo contrario. Es decir, por supuesto que el tamaño y el poder y la influencia del estado en el que vives recae directamente y se relaciona directamente con los factores que afectan a tu vida cotidiana y diaria como ciudadano de esa nación o de ese estado. ¿De acuerdo? Esto es así. Y vamos a entrar a comentarlo más pormenorizadamente justo después, pero quiero, digamos, hacer un índice con, para mí, los tres factores clave o los tres factores más importantes en los cuales afecta negativa o positivamente el tamaño y el poder del estado en el que vivimos a nuestra vida diaria. Lo primero, por supuesto, la influencia diplomática, es decir, cuanto más soberano es tu país, más capacidad para tomar decisiones tiene. Y ahora, como digo, ahora exploramos más en detalle lo que supone esta posibilidad. El segundo, por supuesto, el poder industrial, es decir, la capacidad de producir y de trabajar. A más grande el Estado, más capacidad de producir y de trabajar, más capacidad de industrializarse
y todas las consecuencias que esto representa para la vida de los ciudadanos. Y por último, por supuesto, el sistema político que ostente el estado en el que nos encontremos, pues por supuesto afecta muchísimo a la vida cotidiana y a la vida diaria que llevamos, sobre todo en función de libertades políticas. Y vamos a poner un ejemplo de cada una de las tres para que veamos efectivamente cómo afecta realmente el tamaño que tiene un Estado sobre los ciudadanos que viven en el Estado, ¿no? Entonces, en primer lugar, influencia diplomática, ¿no? La capacidad de tomar decisiones. Y aquí voy a poner un ejemplo, voy a poner dos ejemplos que además están de rabiosa actualidad a mediados de julio del año 2026, que es donde nos encontramos actualmente, ¿no? En primer lugar, vamos a poner la cuestión que nos han comentado durante esta semana del Mundial del año 2030, que empezó siendo una candidatura conjunta entre España y Portugal, que posteriormente se unió Marruecos y que ahora hemos sabido que Marruecos va a ser quien acoja la final del Mundial, quien acoja la mayoría de los partidos del Mundial del año 2030 y España ni siquiera tampoco va a acoger los partidos inaugurales, puesto que se van a jugar en países sudamericanos, si no me confundo, es en Argentina, Paraguay y no recuerdo bien exactamente en qué tres países se van a disputar los partidos inaugurales, pero, pero fijaos, si España fuera un país un país con capacidad de disuasión, es decir, tuviera un ejército lo suficientemente poderoso, tuviera influencia mediante agencias de inteligencia dentro de las potencias extranjeras suficientes para ingerir en las decisiones de esas potencias extranjeras y sobre todo tuviera potencia para no dejarse ingerir por la influencia de agencias extranjeras, entonces esto no habría pasado. Y me dices, ya, pero es que ¿qué más da que se juegue el Mundial en Marruecos o tal? Bueno, pues pregúntale a los dueños de los 20 o 30 bares que están, por ejemplo, en la glorieta enfrente del Estadio Metropolitano de Madrid. O pregúntale a todos los propietarios de pisos o a todos los hosteleros que se encuentran por la zona de los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu. O pregúntale a todos los taxistas de Barcelona que suelen hacer trayectos desde el aeropuerto del Prat hasta el Camp Nou. Por lo tanto, efectivamente y de forma evidente, efectivamente el poder del estado en el que vivimos influye positiva o negativamente en nuestras vidas y lo hace con muchísima fuerza, ¿de acuerdo? En segundo lugar, el poder industrial. Por supuesto que a más poder tiene un estado, seguramente tiene más vías de financiación con las cuales puede levantar o llevar adelante más industria y por supuesto también habrá quien le guste más o quien le guste menos, pero también más obra pública que no tengo ni que comentar qué repercusión tiene eso en la ciudadanía. Pero vaya, puestos de trabajo, sube el nivel de vida y todo repercute de nuevo en la rueda que representa la ciudadanía. Por lo tanto, aquí no tengo ni siquiera que, que exponer demasiado. Ahora bien, si el Estado no tiene capacidad suficiente, porque no tiene poder suficiente, no tiene, por tanto, capacidad suficiente para defender ni siquiera los intereses de sus ciudadanos a nivel industrial, y vuelvo a poner el ejemplo de España. España, como sabemos, ha desmantelado su industria a cambio de deuda europea. ¿De acuerdo? Y por haber desmantelado su industria a cambio de deuda europea, es la realidad. La mayoría del país está vacío. Y la mayoría del país está vacío porque no hay lugares donde trabajar para los ciudadanos. Y entonces, el asturiano que antes trabajaba en la mina, resulta que la mina está cerrada. Y ahora ha tenido que estudiar una carrera y venir a Madrid, o venir a Barcelona, o venir a Bilbao, o venir a Sevilla, a poner copas o a servir hamburguesas. ¿De acuerdo? Cuando antes trabajaba en la mina. Y el carbón se vendía bien.
Y había que ser valiente para bajar a la mina, por lo tanto se cobraba bien. Y con ese dinero que se cobraba, el minero y su familia iban a comer al restaurante en el pueblo cerca de la mina. Y además pagaban impuestos. Pagaban IVA cuando compraban en el restaurante, pero luego pagaban renta también en junio. ¿De acuerdo? Entonces, creo que no, es evidente la relación que tiene una cosa con la otra. ¿De acuerdo? Y luego, pues por supuesto, el sistema político, que no es el tema que nos atañe dentro de este vídeo, pero que por supuesto, pues también la forma de constitución formal de un Estado, pues también afecta en la vida cotidiana de los ciudadanos de ese Estado, mmm, sobre todo bajo mi punto de vista, a nivel de libertades políticas. Es decir, siempre, por supuesto que afecta el hecho de tener por ejemplo, un poder judicial libre, como tienen los americanos, que no tenerlo. Es evidente, no tengo que explicarlo, pero vamos. A mí me gusta mucho el ejemplo del hombre este, si no recuerdo mal, en un juzgado de primera instancia en Texas, cuando la medicina, ¿no? En 2020, no quiero utilizar palabras que no deba utilizar. em, bueno, pues cuando se hizo obligatoria la medicina en el año 2020-2021, y este caballero se acercó al juzgado de primera instancia de su pueblo, en Texas, y bueno, protestó porque efectivamente este mandato iba en contra de sus derechos y deberes recogidos en la Constitución americana, y por lo tanto un juez de primera instancia le quitó la validez al mandato. Le quitó la validez al mandato en ese preciso instante. Por lo tanto, por supuesto que tiene importancia, pero no es el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos todo esto con efectivamente la especulación, ¿no? Que es a lo que venimos, de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Pues lo primero que creo que es importante es entender exactamente qué es la especulación. Ojo, ¿qué es de verdad la especulación? ¿Qué es en realidad la especulación y no qué nos dicen los medios que es la especulación? ¿Vale? Porque luego iremos con el tema de los medios, que es muy importante, y hay un tema propagandístico enorme detrás de todo este asunto. Entonces, la especulación básicamente es intentar anticipar un acontecimiento futuro e intentar aprovecharte de haberlo anticipado. Es decir, en el tema de la bolsa, que por supuesto es lo que mejor conocemos nosotros porque es a lo que nos dedicamos, ¿de acuerdo? Yo intento anticipar un acontecimiento futuro. Por ejemplo, las acciones de la empresa Visa serán más caras en 2 semanas que hoy. Por lo tanto, yo intento aprovecharme de haber anticipado esa situación, compro hoy acciones de Visa para venderlas dentro de 2 semanas. Muy sencillo. Vale. Especular también, por supuesto, es hacerlo con inmobiliario. Es decir, yo compro una vivienda porque o bien considero que voy a poder alquilarla por un precio que me va a ser razonable pagar, por ejemplo, una hipoteca, o asumir el riesgo que supone, y a lo mejor en una serie de años creo que voy a ser capaz de venderla más cara. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es especular. Ahora bien, la especulación, que es, como decimos, anticipar un acontecimiento futuro e intentar aprovecharse de ello, pues evidentemente conlleva un riesgo. Conlleva el riesgo de que no hayas acertado al anticipar el escenario futuro. Ese es el riesgo que conlleva, ¿vale? Pero claro, lo que tenemos que entender es que la especulación está intrínseca en la vida. No la especulación en bolsa, no la especulación con bienes inmobiliarios, no necesitas especular con algo para vivir acorde con tu naturaleza, pero sí necesitas especular para vivir acorde con tu naturaleza, porque especular realmente es todo. O sea, hacer una apuesta es especular, pero abrir un negocio, abrir una panadería es especular. Estás asumiendo un riesgo y tú anticipas un escenario futuro de que posiblemente en esta calle haya demanda de pan. Y entonces tú asumes un riesgo para montarlo, para llevarlo adelante, y puedes acertar o puedes no acertar. Si aciertas ganarás, si no aciertas perderás. Entonces la especulación está
es intrínseca a la vida, es natural del ser humano. Es que decidir casi cualquier decisión que tomamos tiene un grado de especulación grande. Tiene un grado de especulación grande y tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que el ser humano no puede no especular. Es que constantemente estás especulando. Y si no estás especulando, estás sentado en el sofá viendo una serie en Netflix. Porque es que no hay otra alternativa. Todo en la vida es especulación. Cuando dejas un trabajo y vas a otro, estás especulando. Cuando no dejas un trabajo y te quedas en el que estás, porque consideras que va a ser más seguro que el otro, estás especulando. Constantemente el ser humano especula y es necesario y es positivo y es natural, ¿de acuerdo? Y esto es así. Y esto es así. Pero es que además la especulación, digamos, comercial, o sea, transformar la especulación en una actividad económica, es la única forma, la única vía que tiene el ciudadano actualmente, pero también en el pasado, es la única vía que tiene el ciudadano para hacerse realmente libre. Es decir, si tú quieres tomar decisiones contrarias a las recomendaciones del Estado, a las recomendaciones de quien ostenta el poder por encima de ti, necesitas especular. Porque tienes que haber conseguido desligar las horas que trabajas de los ingresos que obtienes. O mejor dicho, al revés. Tienes que conseguir desligar los ingresos que obtienes de las horas que trabajas. Y eso solo se puede hacer especulando fuerte. Especulando fuerte. Comprando y vendiendo. Eso es la única forma en la que se puede conseguir eso. ¿De acuerdo? Y esto lo explico en el podcast que hicimos hace unas semanas en Cátedra de Acero, como la dualidad que existe entre los campesinos que trabajan para los señores y los señores que son propietarios de las tierras que trabajan los campesinos, y los campesinos les trabajan a los señores a cambio de casa y comida, y a día de hoy los trabajadores trabajamos para un salario que nos permita pagar casa y comida, el único que consigue escapar de esa dualidad, es el comerciante, el que especula, el que compra aquí y vende allí más caro. Que, como digo, está especulando, asume un riesgo y a veces conseguirá vender más caro y otras veces no lo conseguirá y se lo tendrá que comer. ¿De acuerdo? U otras veces irá por el camino, vendrán unos bandidos y se lo quitarán y no lo podrá vender. ¿De acuerdo? Pero el único que asume el riesgo que es necesario asumir para especular es el único que consigue, o no, pero que tiene la posibilidad de conseguir escapar de esa dualidad en la relación entre el señor y el campesino, entre el dueño y el trabajador, ¿de acuerdo? Entre el industrialista y el operario de fábrica, ¿vale? Esta es la cuestión. Entonces, en bolsa o en cualquier otro mercado, si tú quieres, por ejemplo, ser revolucionario, o si tú quieres ser libre, o si tú quieres viajar, o si tú quieres tener un coche que no sea un Dacia Sandero, o si tú quieres poder combatir las medidas inflacionarias que llevan a cabo nuestros burócratas, si tú quieres cualquiera de estas cosas, necesitas comerciar. Y todo comercio, por naturaleza humana, requiere de la especulación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo lo que digo es, joder, ¿para qué os vais a poner enfrente de la burguesía? ¿Para qué vais a enfrentar a la burguesía? Si los burgueses solamente han conseguido, asumiendo un riesgo, escapar de esa dualidad. Tú a quien tienes que enfrentar es al señor, al noble, que es el que manda. ¿Y cómo lo puedes enfrentar? Pues haciéndote tú burgués, joder, no te enfrentes a la burguesía, hazte burgués. Eso es lo que tienes que hacer, si quieres ser libre y revolucionario. Y si no, y si tú defiendes valores y principios revolucionarios y de libertad, pero no eres burgués y dependes de tu trabajo por cuenta ajena, pues entonces no eres revolucionario ni eres nada. Solamente estás compartiendo un discurso porque quieres que te digan, o quieres que te aplaudan, o quieres que te digan que qué coherente eres. Pero no eres coherente en absoluto porque no estás luchando. Porque solo el que especula tiene la capacidad de luchar. Solo el que asume el riesgo esperando haber acertado al anticipar un escenario futuro es el que tiene la capacidad para luchar. Y el que no, solamente está hablando. Y el que no está haciendo ni política ni está haciendo negocio, solamente está haciendo sociología, ¿de acuerdo? Y esto es así, ¿vale? Entonces, esto en el lado más filosófico, pero es que además en el lado económico lo que tenemos que comprender es que la especulación es una industria como otra cualquiera. Es una industria que aquí en España
no es que no exista, pero existe en un grado mucho menor de lo que existe en otros países. Por ejemplo, lo que existe en Estados Unidos, en Nueva York, en Wall Street, lo que existe en Londres, en la City, o en la City antes, ahora en el distrito de Canary Wharf, lo que existe en Alemania, lo que es el DAX, etcétera, para los alemanes. Muchos países, bueno, ni hablar por supuesto de China, de la India, de Dubái y de todos estos hubs internacionales con una industria financiera y especulativa fuertes, ¿de acuerdo? En España no existe. O no existe como existe en aquellos países, ¿de acuerdo? Bueno, pues es una industria como cualquier otra. Y ¿Y qué quiere decir que sea una industria? Pues que, joder, produce dinero. Es decir, genera valor añadido y por lo tanto produce dinero. Y esto lo hacen todas las industrias. Esto lo hacen todas las industrias. Pero es que el dinero que genera, por supuesto, pues después tiene que liquidar impuestos. Después tiene que liquidar rentas personales, tiene que liquidar impuestos de sociedades, tiene que liquidar rendimientos de bienes mobiliarios. Por lo tanto, pues evidentemente genera un beneficio para una nación. Evidentemente genera un beneficio para una nación tener más riqueza que no tenerla. Pero vamos, es evidente. Pero es que además hay dos factores que diferencian a esta industria de todas las demás. Lo primero, que es la más grande, porque es la que más dinero mueve. Es la que vamos a ver, en la que el ciudadano se puede aprovechar del apalancamiento con más sencillez, es decir, yo puedo apalancarme sin necesidad de tener que ir al banco, presentar papeles, firmar documentos, contratar seguros, sino que simplemente con una llamada con el broker puedo apalancarme. Por lo tanto, la velocidad de movimiento del dinero es muchísimo más rápida que en cualquier otra industria. Pero es que además es la más grande de todas, es la industria en la que más operadores están negociando día tras día. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los factores. Y el otro factor que para mí es el clave es que la especulación o los mercados financieros son un juego de suma cero. No existe la banca. Entiéndanme, quiero explicarlo sencillamente, o sea, no sencillamente, sino quiero explicarlo de la manera más física y más más cortita y al pie lo máximo posible. Porque lo que quiero que entendamos es que efectivamente es un juego de suma cero y que para que yo gane en una operación dinero, otro tiene que haber perdido. Y para que otro gane, yo tengo que haber perdido. ¿De acuerdo? Como es un juego de suma cero, a ver si entienden esta reflexión que les hago. La nación que tenga más especuladores repatria directamente divisa desde la nación que tiene menos. No más especuladores y menos, sino más especuladores ganadores y en la otra menos especuladores ganadores. ¿De acuerdo? O sea, cuando cientos de miles de señores en Wall Street hacen una operación y ganan, cientos de miles de señores en otros lugares que no son Wall Street, o también dentro de Wall Street, tienen que haber perdido la misma cantidad. Por lo tanto, si en Wall Street hay más especuladores que la calle Alcalá madrileña, pues seguramente los madrileños estén perdiendo dinero que sale de su cuenta, entra en el broker, sale del broker y entra en la cuenta de algún americano. ¿De acuerdo? Entonces tiene esa capacidad de repatriar divisa. Digamos que existe un profit o un déficit comercial con los países, es decir, por ejemplo, yo con Estados Unidos, yo España con Estados Unidos, vendo y compro una serie de bienes y de servicios y puedo comprar más de lo que le vendo o viceversa, puedo vender más de lo que le compro. Y entonces podré tener un déficit o un profit comercial. Pues también puedo tener un déficit y un profit financiero. ¿De acuerdo? Entonces, cuantos más especuladores y cuantos más especuladores buenos, mejor para la nación en la que vivan esos especuladores, naturalmente. Es extraer dinero de otra nación para acá. Y es una herramienta que utilizan abiertamente los Estados Unidos para extraer dinero de todos los europeos en cada jugada financiera y política. Todos. ¿De acuerdo? Y esto hay que entenderlo. Y esto hay que entenderlo. Más allá de eso, como cualquier otra industria, y vuelvo a poner el foco en Wall Street porque creo que es el ejemplo perfecto y es una industria que puede desarrollar cualquier nación en cuestión de 3, 4, 5 años
hasta el límite más absoluto, porque no necesitas levantar fábricas, se puede hacer desde oficinas, se puede hacer teletrabajando, se puede hacer desde un ordenador, y la formación que necesitas para hacerlo puedes hacerla en 1 o 2 años sin ningún problema y comenzar a ser rentable y ganador, ¿de acuerdo? Pero bueno, como cualquier otra industria, y como digo, poner el foco en Wall Street e imaginarlo, pues por supuesto genera trabajo directo. Cuando en un país hay mucha especulación, pues naturalmente, y por supuesto cuando la regulación es favorable y lo permite, aparecen fondos de inversión, aparecen gestoras de fondos, aparecen gestores de patrimonio, aparecen gestores de banca privada buenos, que no sean comerciales, sino que sean asesores financieros de verdad. Aparece, por supuesto, el negocio de la asesoría financiera, aparece el negocio del análisis independiente financiero. Y sobre todo se vuelve mainstream. Se vuelve mainstream, que es una cosa que no sucede en España. Porque todo esto existe en España, pero lo ven 4 gatos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, genera trabajo directo, pero contrata seguros. Porque el edificio donde hagan la especulación necesitará un seguro. Cuando pida pasta para hacer la especulación necesitaré un seguro. Cuando pida pasta para constituir la sociedad necesitaré otro seguro. Por lo tanto, contratan seguros. Por supuesto, piden financiación y se apalancan. O sea, genera economía constantemente. Después, por supuesto, tributa por todas las ganancias que obtenga. Por ganancias que, insisto, son ganancias que no vienen del bolsillo de su cliente. Que no es un español que va a la panadería y paga con ese dinero y luego la panadería paga impuestos por ese dinero. No, 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 no. No le están sacando el dinero a un cliente, le están sacando el dinero a otro especulador que está en otro lugar. Es pasta que traemos de los americanos y tributamos por aquí, pasta que no existía dentro del sistema y tributamos por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es eh, vamos, digno de valorar, y además son tributaciones que son bastante altas, porque ya sabemos la cantidad de dinero que puede mover una gestora de fondos grande, por ejemplo. Pero es que además debilitas económicamente a tus rivales geopolíticos. Por estas mismas razones. Y por supuesto, después, cuando la industria ya se ha consolidado y ya mueve una cantidad de capital importante, también tiene la capacidad de financiar, de ser ella, de ser la industria de la especulación, la que financie después proyectos económicos dentro de la nación. ¿De acuerdo? O sea, lo cojas por donde lo cojas, es magnífico el negocio de la especulación para el país que la coja. ¿De acuerdo? ¿Cuántos más especuladores buenos haya en España? Más dinero le sacaremos a los americanos, o por lo menos menos dinero nos sacarán ellos a nosotros del bolsillo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con los últimos factores que quería comentar acerca de esto. Pues, por supuesto, además es la industria que más dinero mueve en el mundo. Es la industria que más dinero mueve en el mundo. Es un negociazo enorme y nos lo estamos perdiendo. ¿De acuerdo? Por supuesto, cuando hablo de la especulación me refiero al trabajo que hacen los especuladores, no las instituciones, las grandes instituciones financieras que trabajan como lobbies, incluso corporativos, y que influyen en las decisiones políticas. Y quiero poner un ejemplo con esto para que lo entendamos muy bien, ¿no? El otro día leía un artículo en el que decían que CaixaBank, banco que antaño era catalán, aunque ahora, si no me confundo, tiene la sede social en Valencia, en Joaquín Sorolla, creo. Y BlackRock, entre Caixa y BlackRock, tenían un amplísimo porcentaje de las viviendas del parque de viviendas español. ¿De acuerdo? Y entonces, dentro de que aquí cada uno tendrá su juicio personal, su juicio moral y ético personal, en el cual yo no me meto. ¿De acuerdo? Yo solo quiero analizar las causas y los efectos. Cada uno que tenga con su ideología y con su manera de ver el mundo, sus principios y sus valores, que haga el juicio que considere oportuno. Yo no voy a hacer un juicio de ese tipo. Yo simplemente voy a explicar la diferencia entre CaixaBank y BlackRock en su actividad en España. ¿De acuerdo? CaixaBank está especulando, prestando dinero a un tipo de interés y aceptando un bien como garantía de la devolución del dinero que presta. En este caso, una vivienda con las hipotecas. Y CaixaBank tiene la cantidad de bienes inmobiliarios que tiene porque muchos de sus clientes les dejaron mucho dinero a deber.
y como esos clientes pusieron como garantía del dinero que les prestaban la vivienda, la ponen para liquidar su deuda. Por lo tanto, es así. CaixaBank simplemente ha hecho un negocio, lo ha hecho mejor que el resto. Lo ha hecho mejor que el resto. Y por supuesto que tendrá ayudas políticas y todo lo que queráis. Pero al final es una empresa española que está intentando hacer negocio y que estoy convencido de que su voluntad a día de hoy es quitarse esas casas de encima de la forma en la que pueda. Seguro que, vamos, seguro no, y esto os lo puedo garantizar, os lo puedo garantizar yo, que a esas casas se puede acceder con condiciones favorables. Lo que quieren es quitárselas de en medio y al final hay que entender que las colocan cuando firman un contrato hipotecario como colateral y que el objetivo de la institución bancaria en ese momento no es quedarse con el colateral, es terminar de cobrar la deuda que ha prestado. ¿De acuerdo? Ahora, si no cobro la deuda que he prestado, pues me quedo con el colateral. Es normal. Pero, ¿cuándo empieza a ser peligroso? Cuando es BlackRock, un fondo de inversión extranjero, el que es dueño de un amplio porcentaje del parque de viviendas de la nación. ¿Y por qué? Es el mismo caso que hemos hablado durante estas semanas en Instagram con el tema del agua en Argentina. Que al parecer el suministro público de Buenos Aires pues se ha vendido o la gestión se ha vendido recientemente a una empresa privada de origen israelí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un fondo de inversión extranjero está especulando, a lo mejor ni siquiera quiere especular, pero cuando está especulando con bienes o servicios que son necesarios para la vida, como puede ser el agua, como puede ser la vivienda, lo que tenemos que entender es que BlackRock es un fondo de inversión extranjero, que además proviene del país al cual estamos sometidos. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que la gestión y el control de del parque de viviendas, del suministro de agua, de las industrias alimentarias, del suministro energético, todas estas industrias que son clave, o estos sectores que son clave, si se permiten, o sea, si permitimos que sean dominados por potencias extranjeras o por agencias de inteligencia extranjeras o por empresas multinacionales extranjeras, lo que estamos dándoles es un arma de negociación para cuando haya una jugada diplomática en la que tengamos intereses opuestos. ¿De acuerdo? Es decir, cuando nosotros tengamos un enfrentamiento diplomático, por ejemplo, con Marruecos, y sus aliados, resulta que sus aliados tendrán un porcentaje amplio de nuestro parque de viviendas y lo utilizarán para negociar y lo pueden utilizar en nuestra contra. Lo mismo con la cuestión del agua, ¿de acuerdo? Entonces, eso no es especulación. Eso es el mismo caso que se le da, cuando se le presta dinero a un país que sabes que no va a poder devolverlo. Por lo tanto, lo que dejas ver como fondo de inversión o como banco central, lo que dejas ver es que lo que quieres, el negocio real, no es cobrar un interés por la devolución del dinero, sino que el negocio real es someter a aquel al que le has prestado el dinero. Esto es lo que está haciendo BlackRock con el parque de viviendas. Por lo tanto, la especulación es buena, pero es que lo que está haciendo BlackRock no es especulación, es una jugada diplomática. ¿De acuerdo? Es una jugada de sumisión y de control político. Eso es lo que es. Entonces, y voy con el último de los argumentos que creo que son necesarios para comprender por qué la especulación es positiva y lo que hacen estos es lo contrario a la especulación, es que los estados fuertes, como Estados Unidos o como China, la potencian. La potencian. Educan a sus ciudadanos, les ofrecen condiciones favorables y les preparan para hacerlo. Les preparan para hacerlo. La potencian porque saben que es positiva. Y los estados que vivimos esclavos, que vivimos colonizados, que vivimos sometidos, que vivimos en una condición desfavorable económica, política o diplomáticamente respecto de otro país, ya sabemos nosotros el acuerdo que tenemos mediante la Unión Europea, mediante el Tratado Atlántico y la relación de sumisión que tenemos España a Europa y toda Europa en conjunto a los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de América a ya sabéis quién, ¿no? Pues estos estados débiles la prohíben o la dificultan.
Ya hemos hablado muchas veces de la regulación europea del año, si no me confundo, 2024, en la que básicamente prohibía especular a quien no tuviera medio millón de euros en patrimonio. Medio millón de euros en patrimonio. Aún con formación, aún con experiencia, te prohibía especular con apalancamiento sin tener esa cantidad de patrimonio. Por lo tanto, le prohíben al pobre especular mientras que se quedan en nuestras casas. ¿De acuerdo? Pero efectivamente los americanos sí especulan. Los chinos sí especulan. ¿Vale? Y aprovechan precisamente estas jugadas de estos fondos como son BlackRock para inyectar en el subconsciente de la población la idea de que la especulación es mala. Porque a quien estamos viendo especular, como ninguno especulamos, a quien estamos viendo especular efectivamente lo está haciendo con fines negativos. Ellos aprovechan ese acontecimiento para quitarnos a nosotros la idea de la cabeza de la especulación. No especuléis, no especuléis, eso es de... Eso es de gente mala. De gente mala que solo quiere dinero. Que solo quiere dinero y ya está, y no van a producir nada. Pues señores, resumiendo, por supuesto que van a producir. Por supuesto que van a producir. Los países que más especuladores tienen más dinero, son más ricos. Por supuesto, el tamaño, el poder, la influencia y la riqueza de un Estado influye en la vida cotidiana y en el día a día de los ciudadanos que viven dentro de ese Estado. Y poco más. Como ven, he utilizado argumentación objetiva, no he dado mi opinión en ningún momento, pero si me la piden. La especulación es lo más brillante que puedes hacer como ser humano con tu vida. ¿De acuerdo? Y es todo. Así que nada, nos vemos seguramente ya la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao, chao.